El tema amor como pertenecerse el uno al otro, en la colusión anal sádica. La colusión anal sádica es, con mucho, la forma más frecuente de conflictos matrimoniales en nuestra cultura, precisamente de la misma manera en que el carácter anal es la estructura de carácter más frecuente en nuestra capa social media y superior. Propiedades como puntualidad, laboriosidad, limpieza, corrección, economía y amor al orden son cualidades cotidianas cotizadas como virtudes de forma especial en la sociedad de rendimiento. Ciertamente, entre la juventud parece abrirse camino un cambio hacia la dirección oral narcisista, que pudiera estar más de acuerdo con las exigencias de la sociedad de consumo. En la colusión anal se trata ante todo del problema de que en qué medida pueden permitirse las aspiraciones autónomas del consorte sin que se desintegre la relación y por medio de qué medios de dirección y control deben garantizarse la mutua subordinación y la seguridad de la asociación. Previamente, describiremos la fase anal sádica de desarrollo del niño. Eh, que abarca aproximadamente del segundo al cuarto año de vida, con la forma típica de colusión padres-niño, que prepara el camino para posteriores formaciones de carácter anal sádico y para colusiones en el matrimonio. Seguirá la descripción de la lucha por el poder dentro del matrimonio y se hablará de continuación de la relación conyugal anal masoquista y del juego celos-infidelidad. La fase anal sádica del desarrollo. Según la psicología psicoanalítica del desarrollo, aproximadamente desde el primer año al tercero, se llega al desenvolvimiento de las funciones del yo, que son de gran importancia para el comportamiento social. En dicha fase madura, la motórica voluntaria. El niño se hace capaz de moverse libre y autónomamente, de conquistar el entorno y de tomar posesión del mismo. Es característica de este paso del desarrollo la situación en la que el niño escapa de su madre y grita de alegría cuando ésta, preocupada, le llama para que vuelva y en la que, por fin, tiene que correr tras él para cogerle, con, con lo que vuelve a establecer la simbiosis. Si la madre no corre tras él, se para enseguida y vuelve con desilusión y fácilmente intimidado de sí mismo. El niño alcanza, además, la posibilidad de explicarse con claridad en el entorno, lo que igualmente fortalece su autonomía, ampliando y diferenciando el radio de intercambio de opiniones. El lenguaje ya no es tan solo la exteriorización de señales de necesidad, como el llanto del lactante cuando tiene hambre, sino que es un pacto que une y obliga. Lo que uno ha dicho lo recuerda el otro y obtiene el alcance de lo irreparable. El apoderarse del mundo exterior, el tomar posesión y dominar, tiene algo de embriagador y proporciona la impresión de omnipotencia. Tan solo a fuerza de tiempo y de dolores se da cuenta el niño de que se ponen límites a su poder, que no todo se halla en su posesión, que en muchos momentos tiene que someterse a la voluntad de otros, contra lo que se revela con enojo y terquedad. Todo este desarrollo es ambivalente. Las nuevas conquistas en lo que progresa van acompañadas con pérdidas de cosas agradables de las fases anteriores. La obtención de autonomía, el desarrollo del yo, el establecimiento de la disociación sujeto-objeto, conduce a la pérdida de la primitiva armonía y de la sensación de hallarse unido con todo y ser uno con ese todo. La ambivalencia entre separación y continuar unida se expresa en todas las polarizaciones que caracterizan esta fase. En la polarización de independencia o autonomía contra dependencia o heteronomía, de dominar contra ser dominado, de actividad contra pasividad, de restablecer el orden, estructurar y construir contra desordenar, destruir y retornar al estado amorfo. El ansia de pertenecer y permanecer inseparablemente unido al todo se expresa en especial en el masoquismo, en el que el yo se disuelve en el éxtasis del dolor,
Y al ser dominado se consigue de nuevo el ser uno por estar totalmente bajo la voluntad del otro. Se siente dirigido, conducido, sostenido por él, y así satisface el ansia regresiva de la inseparabilidad. La colusión anal sádica padre-hijo. Precisamente en la misma forma en que la fase oral para el niño puede ser muy difícil de superar los conflictos típicos de fase del grado de desarrollo anal, cuando éste se complica con padres en colusiones que se basan, en parte importante, en que los padres mismos muestran en el grado anal fijaciones que pueden ser reactivadas por el niño. Algunas madres se sienten amenazadas y privadas de su influencia cuando el niño se hace independiente e incluso quiere probar en su madre, hasta con provocaciones, esa independencia. El niño hace todo lo contrario de lo que ellas quieren y deteriora así en todos los aspectos la unidad simbiótica con ellas. En muchas madres se presentan angustias y temores a la pérdida y separación, y todo el conflicto puede ser impulsado más todavía por la situación social. Cuando el niño hace todo lo que no debe, cuando es sucio, alborotado, travieso, es la madre la que con mucha frecuencia recibe las recriminaciones del entorno. La madre se neurotiza cuando sus vecinas se aproximan, sus vecinas más próximas le piden que aprendan a refrenar al niño. Y por otro lado, ella tiene un ideal de educación antiautoritaria que no puede llevar a cabo en determinadas circunstancias. La colusión más frecuente es la lucha por el poder, en la que los padres e hijos tratan de conseguir el dominio. A primera vista puede parecer que los padres son los vencedores, pero en realidad el niño, precisamente por su inferioridad física, tiene muchos triunfos en su mano. Dispone de la alta eficacia del llanto. No tiene freno en la agresividad de sus sentimientos y necesidades. Consigue fácilmente que los otros adultos se pongan a su favor cuando los padres se dejan provocar hasta llegar a las actitudes agresivas. Y cargan también a los padres con sentimientos de culpabilidad cuando estos se comportan sin control con respecto al niño. Si las mismas personas de relación no pudieron dominar suficientemente las exigencias del desarrollo de la fase anal, se dejan llevar con facilidad por el niño, como padres, a una colusión, a un juego conjunto destructivo. Al principio se desarrolla una lucha de poder, ante todo para acostumbrar al niño al aseo personal. La expectativa de limpieza es la primera exigencia que se le plantea, es la primera conminación al cumplimiento del deber, en la que el niño es un verdadero actor, es decir, que puede decidir él mismo si quiere dar gusto a su madre o ponerla de mal humor. La madre intentará manejarle con alabanzas y reprensiones para que cumpla con sus deseos, si se halla detenida todavía en la problemática autonomía-heteronomía. Le molestará especialmente el tener que colocarse con sus expectaciones educativas en contradicción con la voluntad de su hijo. Experimenta en sí el dilema entre el deseo de ceder pasivamente al capricho infantil y la exigencia de conducirlo activamente. Si la madre tiene miedo de ser dominada por el niño, se comportará autoritariamente e intentará doblegar la voluntad del hijo y enseñarle el principio de la obediencia. Le prohibirá rígidamente ante toda resistencia porque no se sentirá en disposición de una discusión flexible con el niño. Así ya muy pronto se le indicará al pequeño que las diferencias no pueden dirimirse en el plano verbal. El niño queda condicionado a ciertas técnicas de lucha que son de importancia para la posterior relación matrimonial. Aprende que en una relación se trata de quién es el más fuerte y quién tiene el poder. El que no quiere ser dominado tiene que dominar al otro. Se puede someter al otro con aparente docilidad por medio de halagos, pasividad, terquedad, permaneciendo en silencio, mintiendo. Puede llevar a la desaprobación al otro valiéndose de violencias, inconstancias, pseudo debilidad, torpeza, remoloneando o ensuciándose. Se desarrolla entre madre e hijo un círculo de interacción. La madre piensa, yo soy tan autoritaria solo porque el niño es tan terco. Y el niño piensa, yo soy tan terco solo porque mi madre es tan autoritaria. La madre puede retirarse de la confrontación con el niño por miedo a indisponerse con él y perderle. Ese peligro naturalmente es grande en aquellas situaciones en las que la madre
en que la madre se halla en realidad amenazada en su relación con el hijo, como por ejemplo en la situación de divorcio. Una madre en tales circunstancias se inclinará a condescender en todo ante el niño y a atraérselo solamente por medios indirectos, quizás por intimidación. Querrá preservarle de todos los peligros, tal vez con la finalidad inconsciente de evitar que se haga independiente y acabe desligándose de ella. Reaccionará, sintiéndose ofendida, contra todo intento de autonomía porque quiere mantener a toda costa la relación simbiótica con el niño. Aquí también juegan en un círculo de interacción la madre y el hijo. La madre piensa más o menos, yo le lleno de reproches porque es tan agresivo. Y el niño dirá, yo soy tan agresivo solo porque mi madre me colma de reproches. El niño se inclinará a repetir esa forma de lucha con su futuro consorte. La perturbación anal en la relación. Por tanto, para el carácter anal es decisiva la ambivalencia de los siguientes emparejamientos de contrastes. Guión, actividad frente a pasividad. Autonomía o independencia frente a heteronomía o dependencia. Obstinación frente a condescendencia. Dominio contra docilidad. Sadismo frente a masoquismo. Ahorro frente a despilfarro. Amor al orden y minuciosidad frente al abandono. Aseo frente a la suciedad. Aunque en la conducta social solamente se muestre una de las caras, las fantasías correspondientes a estos emparejamientos de contrastes pueden darse dentro de una misma persona. Así, por ejemplo, no rara vez encontramos fantasías sádicas en personas que se comportan con extraordinaria sumisión ante las autoridades. Con frecuencia la conducta social puede tener su origen en el emparejamiento actividad-pasividad, aunque se encuentran muchas otras formas mixtas con referencias a autonomía, poder, posesión y orden. El dominante activo. En las formas activas del carácter anal, el ávido de poder y el sádico, se pasa por alto en cuán gran medida estos tipos de carácter son una formación de defensa contra el miedo a ser dominado y a ser inferior. Se intentan sublimar los propios deseos de dependencia, haciendo al otro dependiente. Uno cree que puede desarrollar su autonomía en tanto se asegure la dependencia mutua del consorte. Tales personas se sienten fácilmente impulsadas hacia las posiciones de mando, para las que no tienen condiciones, porque quisieran intimar entre sus subordinados. Querrían sentirse reconocidos por estos, ser protegidos y sostenidos por ellos, pero por otra parte rechazan esas necesidades débiles, comportándose rígidamente con sus colaboradores y queriendo ver cumplidas sin oposición y sin ser sometidas a discusión sus disposiciones. En el matrimonio y en la familia desean adhesión incondicional, la cual se les expresa exteriormente, aunque interiormente no se comparta. Se hallan ante un dilema sin solución, que no tener que reconocer su miedo a la separación, para no tener que reconocer su miedo a la separación, exigen adhesión absoluta. Como temen, con razón, que esa adhesión es tan solo exterior, exigen de los subordinados más convencimiento y una más clara toma de posición personal. Así, por ejemplo, en defensores de comunidades religiosas, podemos observar cómo exigen a sus fieles el cumplimiento de estricto de los preceptos morales, pero al mismo tiempo pretenden que se preste esa obediencia por decisión personal libre. Fallan en el detalle de que la auténtica adhesión solo puede presentarse en la libertad de no tener que obedecer, es decir, en autonomía y riesgos de separación. El tener que reconocer que el otro tiene pretensiones propias de iniciativa y de autonomía significa también un agravio a la exigencia narcisista de ser uno inseparable. Encontramos actitudes de todo semejantes a estas en las restantes propiedades que se califican como activas.
También con respecto a la posesión, se plantea la exigencia de que el otro debe darle todo a uno, sin la reciprocidad de poner todo a disposición del otro. En el matrimonio se manifiesta esto no solamente en lo material, sino también en la pretensión de saber y controlar todo lo que el consorte siente y piensa. Tal hecho se reviste con la etiqueta de sinceridad en el amor, pero en el fondo es un medio de dominar a la otra parte. El amor al orden, la minuciosidad, el afán de crítica y el ahorro son otras propiedades que pueden estar en la asociación al servicio del ejercicio del poder autónomo. Son medios para relegar al otro a su posición de dependencia. Contra esta forma de dominio a base de hacer al otro dependiente, es difícil rebelarse, porque el superior siempre tiene razón desde su punto de vista y su postura está legitimada como necesaria para la conservación de la tranquilidad y el orden. El carácter pasivo anal. Los de tal carácter dejan que todo suceda sin ofrecer al entorno la más mínima resistencia. Se comportan regresivamente y en el fondo se alegran de no tener que preocuparse activamente de la superación de ningún problema, sino que todo lo dejan en manos de otro, en cuya protección y seguridad se mueven. También a ellos les interesa, en primer lugar, la salvaguardia de su dependencia, pero no de forma que solamente se sometan a su consorte, ya que más bien lo que, lo que intentan es dominarle al dejarse dominar por él en apariencia. Esto se expresa en forma más suave con un dicho popular, desde luego ya no se adapta a la sociedad actual. El marido es la cabeza, pero la esposa es el cuello, que es el que sabe cómo moverla. De la mujer se esperaba generalmente la posición más pasiva tolerante, del hombre la activa agresiva. Desde siempre encontramos en la literatura muchos ejemplos en los cuales la mujer, con habilidad y astucia, puede dirigir y dominar al marido sin que éste se dé cuenta, porque ella le cede formalmente la posición directora, pero le sugiere cómo debe dirigir y decidir. Pero no siempre es la mujer la que asume el papel pasivo. Quien lo adopta aceptará casi siempre dicho papel tan solo en apariencia y dejará en duda al consorte activo bajo la forma de ser un segundo plano y de rehuir su pretensión de poder. Se huye de una confrontación directa, pero el sometimiento no es tan solo la confesión oral. Es cierto, nunca se lleva la contraria, pero en todo se cede sin convicción. Uno se protege con la pasividad, la conducta sometida, utiliza la táctica de apoyar al consorte en su seguridad para dejarle que corra con mayor certeza a meterse en la trampa. La red se la ha colocado tan lejos que el otro no la distingue durante largo tiempo y ni tan siquiera la nota cuando ya está imprisionada en ella. Pero si de repente se siente opresado y comienza a defenderse, su consorte se presenta con toda ingenuidad, ante lo cual ya tampoco está seguro de que exista tal red. La conducta ávida de poder, la brutalidad y la irascibilidad son repudiadas socialmente, pero con mucha frecuencia son reacciones desesperadas contra las cadenas invisibles que ha colocado el consorte. En el plano de posesión, el pasivo anal se presentará sin ninguna pretensión directa a la posesión del consorte, pero sabe eludir disimuladamente la exigencia de posesión de su cónyuge. En las amas de casa puede producirse bajo la forma de sisa de dinero en los gastos domésticos o mediante cuentas de ahorro privadas. En los maridos, por medio de propiedad particular o especialmente por relaciones extramatrimoniales ocultas. Con frecuencia el consorte sospecha algo, pero no le deja en la incertidumbre sobre sus suposiciones. No se le dice que sí, pero tampoco se le dice que no. Y si algo se insinúa, se niega inmediatamente o defiende la sinceridad absoluta e informar al consorte con aparente franqueza de todos los detalles de una relación extramatrimonial para molestarle y excitar sus celos. En el plano del aseo y del orden, el pasivo anal consigue eludir la pretensión de dominio del consorte por medio del desaliño, de olvido y de torpezas. Estas provocaciones solamente sirven para consolidar la relación en las diferencias y para aumentar la dependencia mutua bajo la influencia del propio poder.
pero en ningún caso existe el propósito de separarse del consorte en la lucha. La colusión dominante-dominado. Esta forma de colusión resulta del juego conjunto de un carácter anal activo con otro pasivo. El consorte activo quisiera progresar en la relación en cuanto a la autonomía y dominio. El pasivo acepta la posición de dependencia y docilidad y se asegura regresivamente contra los temores de separación y de quedarse solo. El cónyuge activo puede así desconocer sus propios temores a la separación porque estos están expresados por el activo. Esta renuncia a desarrollar su autonomía, que abandona en manos de su consorte, en la elección de pareja, ahora presente en pantalla, en la elección de pareja, el consorte activo se dice, yo puedo ser tan activo, tan autónomo y tan fuerte en esta relación porque tú eres tan dependiente, pasivo o dócil. Y el pasivo, en cambio, dirá, yo puedo ser tan dependiente, pasivo e irresponsable porque tú eres tan autónomo, fuerte y poderoso. El pasivo al conflicto de pareja, el paso al conflicto de pareja se produce por el retorno de lo desplazado. El consorte activo se siente atacado por sus propias tendencias regresivas, que hasta entonces había desplazado por miedo a ser desenmascarado como dependiente del reconocimiento y de la adhesión, por temor a ceder a sus propios deseos pasivos de dependencia y a dejarse dirigir por su consorte. Ahora tenderá a exagerar su postura autoritaria y a someter con más fuerza aún a su pareja para tranquilizarse en esos temores. Pero por su parte, el cónyuge pasivo nota en sí mismo la exigencia de desarrollar su propia autonomía para mantener en pie la igualdad de valor en el matrimonio y para disminuir su temor a ser explotado por su consorte. Soporta la actitud externa de docilidad solamente porque se da cuenta de que el mismo dominante depende de él y continúa siendo manejable en su dominación. Querrá demostrar su propio poder y autonomía negándose pasivamente a las pretensiones de poder de su consorte, con lo que éste se sienta abandonado, no tomado en serio y flotando en el aire. Por consiguiente, a causa de sus propios temores, cada uno de los cónyuges reacciona y recalca hasta el absurdo la conducta aceptada. El uno dice, yo soy tan déspota y esclavizador porque tú me rehuyes y no te dejas estabilizar en nada. Mientras el otro contesta, yo no me dejo obligar a nada porque tú me tiranizas. Aquí vemos que el círculo de interacción entre la posición pasivo-agresiva, posición progresiva y posición regresiva, eh, vemos que el dominio autónomo, que intenta obtener la posición dominante, habla de ser tan autónomo, activo y poderoso porque, y el otro, el pasivo, habla de ser tan pasivo, tan dócil porque, y esa dinámica puede llevar a un conflicto en el que eh, ambos desean la posición opuesta, tal que su miedo a aceptarlo les lleva a exagerar la posición que sí pueden mantener. Ejemplo número 6. Una mujer había intentado suicidarse a causa de unas relaciones extramatrimoniales de su marido. Este había formado un matrimonio a la antigua usanza y consideraba natural el que a él, como marido, se le reconocieran unos derechos vedados a su esposa. La relación matrimonial se reducía al trato sexual diario, al comer y al dormir. El tiempo restante lo pasaba trabajando y en los baños y en los bares. Profesionalmente era un trabajador manual hábil y bien cotizado. Exigía que la mujer le pidiera permiso para todo
y dominaban el hogar de forma indiscutible, exigiendo el cumplimiento inexorable de sus órdenes y una obediencia absoluta. La esposa se sentía ante él como una esclava inferior. Siempre era frígida en las relaciones sexuales diarias, y esto daba motivo a que el marido se sintiera autorizado a mantener relaciones fuera del matrimonio. El trato sexual diario era un rito de posesión del varón sobre la mujer. El marido procedía de una familia pobre. Su padre era un brutal leñador que nunca hablaba una palabra en su casa y que únicamente se explicaba a base de puños. La madre recibía también igual trato. Antes de conocerse, él tuvo relaciones de larga duración con una ayudante de médico que le aventajaba mucho en cultura, motivo por el cual rompió la amistad. Deseaba para su matrimonio una mujer que le sirviera incondicionalmente y que aceptara su posición dominante. La mujer se había criado en condiciones familiares traumatizantes. Su padre era un patriarca lleno de contrastes. Por un lado, era miembro de una secta con ideas religiosas fanáticas. Por otro, era fanfarrón. Había cometido pequeños delitos y en los últimos años perteneció a un club de nudistas, cosa que llamó mucho la atención en el ambiente rural en el que vivía. Su madre era una mártir silenciosa que se hallaba totalmente sometida a su marido, quien incluso llegó a obligarla a acudir a dicho club. Puede decirse que la hija era la cenicienta de la casa. El padre la trataba con harta frecuencia de manera humillante, especialmente en la adolescencia. Controlaba su tiempo libre para preservarla de relaciones sexuales. La amenazaba con castigo divino si intentaba eludir su autoridad. La esposa aspiraba a encontrar en su marido una contrapartida contra su padre prepotente, pero su marido se imponía a ella a fuerza de golpes. Así que la mujer pasó de la opresión del padre a la del marido. Quedó embarazada antes de casarse. El varón se ofreció a contraer matrimonio, decisión que él mismo consideró como un acto de nobleza que obligaba a su mujer a gratitud y sometimiento. Los cónyuges fueron, desde el principio, incapaces de comunicarse verbalmente. El marido prohibió a su esposa todo lo que no se refiriera a actividades del hogar y a educación de los hijos. No le permitió asistir a una academia de idiomas ni aprender a conducir automóviles. Pero él se permitía toda clase de libertades. La mujer se sentía muy desgraciada y la amenazó con divorciarse, a lo que el marido se opuso diciéndole que él se anticiparía matando a tiros a toda la familia. Dado su carácter, tales palabras de amenaza no eran vanas. En tal situación sin salida, la mujer intentó suicidarse, hecho que la llevó a nuestra consulta. La mujer en un principio había aspirado también a conseguir autonomía frente a su padre. Cayó bajo la dependencia de su marido, pero se evadía de las exigencias del dominio de éste por medio de una irresponsabilidad pasiva y una docilidad apática. Soportaba pasivamente las relaciones sexuales y muchas veces se dormía durante ellas. La psicoterapia de este matrimonio se manifestaba muy difícil. Intentamos que el marido se sumara al tratamiento, pero él no se sentía movido a colaborar y aspiraba tan solo al restablecimiento de las condiciones anteriores. A consecuencia del intento de suicidio y del subsiguiente tratamiento, la mujer estuvo separada externamente de su marido. En la terapia se hizo progresos en el sentido de fortalecer su autonomía, pero también empleó su libertad para entrar en relaciones extramatrimoniales a fin de procurarse con su amante un contrapeso frente al poder de su marido. La mujer se hizo más activa y emprendedora en todos los aspectos y comenzó a emanciparse algo. Con esto agudizó la tensión matrimonial y al poco tiempo, tras la vuelta a las condiciones anteriores, después de que el marido había intentado por todos los medios restablecer la relación dominante-dominada, la mujer intentó de nuevo quitarse la vida. Esta vez fue el marido quien se desesperó por el intento de suicidio de su esposa y, en conversación con una terapeuta, se manifestó más dispuesto a la discusión que nunca lo estuviera antes. No veía posibilidad de configurar de otra forma, fundamentalmente distinta a la relación matrimonial, pero ofreció a su mujer la oportunidad de separarse y un año más tarde se divorciaron. La mujer resurgió y continuó comportándose en adelante autonómicamente y con auténtica madurez.
Trasladándonos al plano de la posesión, el consorte aspira a poseer totalmente a su compañera. El pasivo se siente sostenido por esa pretensión. Con mucha frecuencia, este cónyuge pasivo se encuentra aún estrechamente ligado a sus padres y le cuesta desligarse de ellos. Traslada esa lucha por la liberación al cónyuge activo y éste deberá enfrentarse en su lugar contra esos padres. En consecuencia, surge la lucha entre los padres y el cónyuge activo por la posesión del pasivo. Los padres le recriminan que intenta quitarles al hijo. El activo les acusa que ellos quieren conservarlo para sí mismos. En esa lucha, el activo unas veces intenta mediar entre ellos, aunque instigando a un bando contra el otro, pero nunca adopta una posición fija. Precisamente por este hecho ejerce el poder tanto sobre el consorte como sobre los padres. Ejemplo número 7. El hijo de un comerciante se casa con una judía austríaca que abandona su círculo de parientes y amigos para seguir a su marido. La madre de este posee una estructura de carácter posesivo narcisista y pretende para sí la posición central en la familia, aun después de que sus 6 hijos están ya casados. Entre, todas las semanas organiza una reunión a la que espera acudan todos sus hijos con sus respectivos consortes. El marido es el hijo más joven, poco desarrollado y de menguada estatura, de modo que no ha podido afirmarse con exteriorizaciones directas en cuanto a su agresividad, sino que ha tenido que defenderse con técnicas refinadas de lucha. Su mujer es más fuerte, en cuanto a la altura, le lleva las cabezas. Posee un carácter franco y directo y no tiene pelos en la lengua. No perdona a nadie y dice claramente y sin dejar lugar a dudas lo que de él piensa. En su fuero interno, el marido ha acariciado grandes esperanzas en cuanto a poder de distanciarse y desligue de su madre por medio de su esposa, pero se ha dado cuenta de que le cuesta grandes esfuerzos afirmarse ante su mujer en el matrimonio. A él no le va la forma de ataque directo. Su fortaleza radica en bajar la cabeza por delante e intrigar por detrás para conseguir sus designios ocultos. Esta forma solapada de actuar saca de quicio a su mujer, la sermonea y le maneja a placer, le controla todos sus actos. Han puesto un negocio entre los dos y así resulta que siempre están juntos. Pero si alguna vez ocurre que el marido tiene que comer solo, ella le indica los platos que debe tomar y lo que debe pagar. Una y otra vez intentó el marido desobedecer sus órdenes, lo cual agudizó aún más el control de la esposa. Este Esta se siente autorizada para adoptar esta actitud fiscalizadora porque el marido, antes de casarse, había frecuentado el casino y en él había perdido mucho dinero y también ahora en la contabilidad del negocio. Es más bien descuidado. En parte, él se alegra de que su consorte se encargue de estas tareas aburridas. Sin embargo, se enfada también consigo mismo porque no tiene decisión para asumir el control y la responsabilidad. La esposa exige del marido una sinceridad absoluta, pero no le permite ninguna fantasía que le pueda desviar de una imagen del matrimonio como vida en común. Exige de él confesiones y promesas y no tolera ninguna deficiencia. De esta manera le provoca a evadirla solapadamente. El marido tiene miedo a la confrontación directa con su mujer, pero disfruta de un ejercicio de poder secreto sobre ella. En especial sabe utilizarla de forma perfecta contra su madre y a la inversa, en su posición de una vez a favor de una y otra vez a favor de la otra, y de no ponerse definitivamente del lado de ninguna de las dos, puede en el fondo dominar a ambas. Cuando, por ejemplo, regresa a Zurich de un viaje de negocios sobre las 11 de la noche, no se atreve a ir inmediatamente a su casa por miedo de que su mujer le haga una escena. Por eso se decide esperar hasta las 2 de la madrugada para entrar en el piso a la chita callando, cuando ella esté dormida. Pero naturalmente esta no duerme y organiza entonces una bronca fenomenal. Le exige cuenta exacta de su escapada y sospecha de él las peores cosas. Él elude toda explicación sincera porque le sería muy penoso confesar que por temor ha estado sentado en el coche, matando el tiempo leyendo un periódico.
Esa actitud evasiva la considera su esposa como afirmación de sus sospechas y se siente estimulada a apremiarle y a aumentar el control sobre él. El marido no puede deshacerse de su necesidad de una comunidad sin lagunas, porque su padre, en su matrimonio, nunca tuvo iniciativas sin contar con la madre, y en el fondo estaba de acuerdo con ella en la idea de que la relación se desharía si alguno de ellos emprendiera actividades en las que no interviniese el otro consorte. En la terapia, el recuerdo de haberse desligado de su padre es, para la esposa, una idea importante. Su padre, por su condición de hija única, había intentado tenerla unida a él a base de control y de ataduras, pero ella se había marchado a Israel, rompiendo todo contacto durante muchos años. Este hecho comprueba el control paterno no aseguró la relación, sino que más bien la destruyó al no haberle dejado otra alternativa que la de desligue totalmente de su influencia, aunque en el fondo contra su voluntad. El marido debe aprender a asumir más responsabilidad propia en su modo de pensar y obrar, y la mujer ha de aceptar el riesgo de la libertad en el amor. La colusión sádico-masoquista. La colusión sádico-masoquista eh, es meramente una forma más elevada de la relación dominante-dominado. Y aquí inicia una letra pequeña, una cita directa. Ya Freud indicó el año 1905 en su obra Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, tres tratados sobre la teoría sexual, que el sadismo y el masoquismo son dos aspectos de la misma perversión, cuya forma aparece en el mismo individuo. El sádico es al mismo tiempo masoquista. La expresión activa y pasiva se encuentra en proporciones variables, aunque pueda estar más desarrollado el aspecto activo o pasivo de la perversión, y presente su activación predominantemente sexual, como dice en Obras Completas 5, página 59. Freud destaca el papel de la identificación con el otro en la fantasía. Mientras en el sadismo uno causa dolor al otro, uno disfruta masoquísticamente en la identificación con el objeto que sufre. En el masoquismo, el yo pasivo se traslada en la fantasía a su posición anterior, que ahora cede al sujeto extraño. O el masoquismo se califica como sadismo dirigido contra la propia persona. Freud explicó el sadomasoquismo preferentemente desde el aspecto dinámico instintivo, quizá como una mezcla instintiva entre el líbido e impulso de agresión o instinto de muerte. Cuando Freud dice que el verdadero objetivo de la conducta masoquista no se consigue hasta que se siente el otro abandonado o rendido a discreción, puede uno ver en ello, desde el punto de vista psicológico del yo, la forma más extrema de heteronomía, la anulación del desdoblamiento sujeto-objeto y restablecimiento del estado inseparable originario. Freud no pasó por alto en modo alguno el punto de vista psicológico del yo. Uno puede afirmar que los verdaderos modelos para la relación de odio no proceden de la vida sexual, sino de la lucha del yo por su conservación y afirmación, como dice en Obras Completas 10, página 230. El sadomasoquismo como perversión sexual es mucho menos frecuente que el atormentar y dejarse atormentar, que abarca todos los terrenos de una relación bipersonal. Por regla general, uno puede descubrir en el sádico el masoquismo rechazado y asimismo en el masoquista, el sadismo disfrazado. Los sádicos padecen de fuertes temores a la impotencia, que intentan adormecer y superar por medio de una actitud de poder sobrecompensadora. Se sienten también acosados por temores de abandono y deseos de dependencia. En lugar de entregarse al poder y dependencia de un consorte, busca, buscan uno que se entregue totalmente a ellos y se haga dependiente. ¿Hasta qué punto tienen que sobrecompensar los sádicos su impotencia, debilidad e inferioridad? Nos lo manifiestan las exposiciones en películas y literatura, en las que aparece como mal, eh,
en las que aparecen como conformados, enanos, ancianos y enfermos que experimentan el prurito de su poder en actos sádicos sobre seres aún más indefensos. ¿Hasta qué extremos son los sádicos, creyentes en el autoritarismo, se manifiesta también en la estructura del carácter de los verdugos de los campos de concentración del Tercer Reich? Por otro lado, los masoquistas no se dejan martirizar sin más ni más. Saben dar tal forma a la situación de ser atormentados que, a la inversa, el torturador se convierte en torturado. Por ejemplo, los masoquistas atormentan a los sádicos por medio de su docilidad no obligada. Una cosa sin voluntad a la que se puede tratar como un muñeco no se domina. La auténtica vivencia de poder se da tan solo allí donde podemos imponer por la fuerza nuestra voluntad a uno que se resiste. Cuando el otro no se opone en lo absoluto y confiesa sencillamente de viva voz que hará todo lo que se quiera de él, le convierte a uno en indefenso y precisamente por su docilidad. El atormentar a los indefensos también produce sentimiento de culpabilidad. Los masoquistas gozan cuando pueden provocar la rabia en el sádico que presume de tan fuerte, porque si bien por un lado se dan cuenta de la debilidad del consorte en sus demostraciones de poder, por otro, nunca se sienten tan felices como cuando se ven asidos tan fuertemente, apretados y sujetados con fuerza. La excitación que pueden producir en el compañero causa también en ellos una excitación sexual. La vivencia de la fuerza, del avasallamiento, de la opresión, están también unidos al placer. Ejemplo 8. Una mujer de 33 años llegó a nuestro consultorio animada por unos amigos porque su marido la atormentaba y humillaba de forma inhumana, de tal suerte que parecía conveniente una urgente separación del matrimonio. Una mujer se había criado en condiciones ominosas. A causa de su cabello rojo y del excesivo desarrollo de su cuerpo, ocupaba un lugar especial en la serie de hermanos y se sentía rechazada por sus padres porque estos habían esperado un hijo varón. Creció en el ambiente de una familia de capa social inferior, en una zona industrial. Tanto sus progenitores como sus hermanos debían haber sido sexualmente inestables. Cuando tenía aún pocos años, era golpeada por sus padres en las nalgas con mucha frecuencia. En las comidas había un látigo de correas colocado junto al plato de su padre, y la paciente recibía a veces golpes que en realidad correspondían a sus hermanos. Ya de niña había sentido excitación sexual bajo los golpes del padre, masturbándose inmediatamente a continuación. A los 14 años sufrió un grave accidente con innumerables fracturas que se curaron con dificultad porque ella no prestó su cooperación. Disfrutaba haciendo desesperar a los médicos y adoptando actitudes erróneas que dificultaban enormemente la curación de sus fracturas óseas. Llegaba también a veces en el tratamiento médico a un estado de excitación sexual. Ya desde su primera relación heterosexual no podía llegar a la culminación de sí, al mismo tiempo su compañero no la estrujaba hasta casi ahogarla. A los 27 años conoció a su actual marido. Se trataba de un gigante de casi 2 metros de altura, que fue anteriormente un destacado boxeador de peso pesado, pero sufrió un accidente que hizo necesaria la amputación de una pierna, y desde entonces se vio obligado a valerse de muletas. La relación comenzó cuando durante una estancia de tratamiento, él la violó en un pasillo del hospital en donde trabajaba como empleada. Aun cuando la mujer estaba mucho más marcada que su marido, se sintió ligada a ese hombre de una forma instintiva. Tampoco con él podía llegar a la culminación sexual si al mismo tiempo no la golpeaba y medio ahogaba, pero el marido se comportaba a sí mismo como dominante. Imponía su criterio frente a ella, tenía la forma de vestir, eh, imponía su criterio frente al que ella tenía en la forma de vestir, aunque no fuese de su agrado.
No le permitía salir de la casa sola y le prohibía leer artículos de periódico que previamente no hubiera considerado apropiados para ella. Si comprobaba que no había cumplido sus órdenes, la golpeaba con un palo o la amenazaba con una pistola. También exigía de su hijo de 6 años una obediencia ciega y le abrumaba con sus gritos si trataba de contradecirle. El niño era incorregiblemente terco y apenas hablaba una palabra con las demás personas. A su mujer le hacía gracia haber conseguido engañar a su marido una y otra vez. Por ejemplo, él no sabe todavía que su hijo no es suyo, sino que es fruto de una relación extramarital. Además, ha hecho muchas otras cosas a las que su marido no se ha enterado. Si bien en los últimos tiempos sufre un temor cada vez mayor respecto de las consecuencias que se producirán cuando se descubra lo que hasta ahora permanece en secreto. Protegida por la hospitalización, pronto comenzó la mujer a actuar en contra de su marido. Al mismo día de su ingreso, cambió de aspecto exterior. Si antes parecía con los cabellos lisos, gafas y vestidos pasados de moda como mujer formal y vulgar, ahora le hicieron en la peluquería un peinado con rizos. Además se compró shorts y pantalones ceñidos, cuyo uso hasta ahora le había prohibido su marido, y se pintó provocativamente. Su marido se irritó por esa transformación y sospechó que nuestra clínica era un burdel tolerado por las autoridades. Durante el día, con unos prismáticos y desde una distancia segura, observaba los movimientos de nuestra paciente. Ahora, en la posición sádica, la mujer disfrutaba provocando a su marido en todo lo que podía durante las visitas de fin de semana. Si ella había vivido anteriormente en un constante miedo a él, ahora se sentía en la posición dominadora y se extrañaba de cómo el marido se empequeñecía en la lucha. Desde luego, este comenzó una y otra vez con matar al médico, amenazó una y otra vez con matar al médico y a las enfermeras, pues a pesar de su impedimento físico, su fuerza era tan enorme que apenas ninguno de nosotros hubiese podido enfrentarse a él. Pero ahora se encontraba cada vez con mayor depresión y acabó viéndose atacado por una fuerte temor a que su mujer se separase de él, con lo que al fin terminó amenazando con suicidarse. En la terapia se intentó interpretar la forma de conducirse de la mujer. Esta llegó a comprender que respecto a su marido, no solamente sentía miedo, como había indicado al principio, sino que al mismo tiempo ese temor también le producía placer. El abandono de la representación de su papel y la cesación del placer miedo le produjeron un decaimiento en tristeza depresiva. Durante cierto tiempo, pareció pretender seriamente el divorcio, porque aparte de la relación sexual sádico-masoquista, no sentía ninguna auténtica relación con su marido. Pero en el momento en que los pasos iniciados deberían haber conducido a resultados concretos, ella se volvió atrás, abandonó el tratamiento y retornó a sus antiguas condiciones de vida. La lucha matrimonial por el poder. La mayor parte de las colusiones de que trata este libro se basan en la relación complementaria de un consorte progresivo respecto a la temática fundamental común con otro regresivo respecto a la misma temática. Véase Václavic, Bivin y Jackson, en la que los consortes tratan de superarse con análogo comportamiento. En la lucha por el poder matrimonial, ambos, bajo la influencia de sus deseos negados de dependencia, aspiran a la posición autónoma de poder. La lucha por el poder matrimonial aboca con frecuencia en la terapia matrimonial, pero se manifiesta muy resistente a la misma. Las sesiones se convierten en verdaderos combates en los que cada uno espera del terapeuta un arbitraje en su propio favor. Con mucha frecuencia los cónyuges se comportan como dos niños ante la encargada del jardín de infancias. Cada uno denuncia al otro de detalles insignificantes, expone su punto de vista de forma sutil e intenta demostrar que tiene razón. El otro presenta la prueba en contrario. Cada uno justifica un aspecto concreto del asunto, pero le da distinta matización y proporciones.
Tan pronto como se ve en apuros ante las pruebas del contrario, salta a otro suceso que sea apto para el contraataque. Cada consorte dispone de un buen surtido de acontecimientos ocurridos largo tiempo ha, pero quien los contempla desde fuera muchas veces le es difícil comprobar por qué esta pareja discute constantemente y por qué, en definitiva, permanecen juntos, siendo así que la lucha es su única forma de relación. De ahí que algunos aconsejan precipitadamente el divorcio. Mas estos, sin embargo, lo único que hacen es soslayar el problema, ya que ambos quieren impedir la separación precisamente por medio de su pretensión al poder. El ataque continuo es el resultante del miedo de uno a someterse al otro tan pronto como cualquiera de ellos muestre la más mínima debilidad. Por esa razón es difícil en la terapia común tratar analíticamente el fondo de la actitud errónea mutua, porque cada uno achaca al otro debilidades y fracasos, pero ni uno ni otro puede descubrir flaco alguno. La comprensión, la comprensión se interpretaría, al menos así se teme, como confesión de debilidad y de carencia de razón. También se les hace difícil exteriorizar sentimientos positivos o necesidades de amor por miedo a que el consorte pudiera considerarlas como confesiones de dependencia. Por otro lado, tampoco se puede perdonar nunca al otro o mostrar comprensión hacia él, porque el contrario abusaría de esa condescendencia. Así ocurre que no pueden resolverse los problemas diarios más triviales, porque no se trata de hechos, sino de principios. Uno, supongamos, propone para estar tarde ir a ver una película, que al otro propone para estar tarde ir a ver una película que al otro también le gustaría ver. Pero como éste no ha hecho la proposición, no va, y así demuestra su autonomía. O, supongamos, el marido estaría dispuesto a preparar el desayuno el domingo, pero no soporta que su mujer se lo ordene. Esta se acalora si al menos una vez hicieras algo y fueras alguna vez atento, pero nunca, jamás haría nada por consideración hacia mí. Pero el marido piensa, si te ofreciera el dedo meñique, cogerías inmediatamente toda la mano y no me convertirías en un calzonazos. Y me convertirías en un calzonazos. Hay que tener notas de traducción de este libro alemán al español. La lucha por el poder matrimonial es el caso clásico de una relación simétrica en la que ambos se combaten por razón de fantasía fundamentales semejantes. En la que ambos se combaten por razón de fantasías fundamentales semejantes. Esa fantasía fundamental común es: debo dominar al otro si no quiero verme dominado por él. Debo hacer al otro dependiente de mí para no convertirme yo en dependiente suyo. Debo obligarle a que se ponga de rodillas para evitar que él me frustre a mí y me ponga yo de rodillas. Mientras yo tengo la sartén por el mango, no podré meterme en ella. Lo que se trata con todos estos esfuerzos, en el fondo, no es sino conquistar el poder, es decir, superar el sentimiento de la propia impotencia. Cada consorte aspira a una pequeña reserva de seguridad con vistas a desterrar el peligro de ser dominado por el otro. Lo que uno quiere es adelantar al otro, aunque no sea más que unos centímetros, pero son precisamente esos pocos centímetros los que provocan la escalada. Véase Václavic, Viven y Jackson. Václavic. Ambos se dedican al ataque, sin descanso por miedo a verse en mala postura si se colocan a la defensiva. Los ataques del consorte solo se tienen en cuenta por el instrumento que pueden encontrar en ellos para organizar un contraataque. La interacción se caracteriza por la tendencia de los cónyuges a hablar los dos al mismo tiempo. El escuchar lo que el otro dice podría ser ya confesión de la propia culpa. A pesar de elevar tanto la voz, no existe ninguna comunicación auténtica, es decir, no hay verdadero intercambio íntimo de participaciones importantes.
La lucha por el poder se manifiesta también en lo sexual, porque cada uno se abstiene de acceder a la iniciativa por miedo a que el otro interprete esa aproximación como debilidad, dependencia o necesidad, y abusa para plantear nuevas exigencias de poder o rechace y humilla al solicitante. Esta oposición a dar algo al consorte puede conducir a la imposibilidad del orgasmo, tanto en el marido como en la mujer. La entrega sexual y la eyaculación se evitan o frustran por miedo a olvidarse de su dignidad y por temor a entregarse. En ocasiones incluso se retiene el semen como si fuera una posesión valiosa. El peligro contra el que ambos cónyuges se defienden hasta el agotamiento es el intento de regresión al grado oral. Más de una vez sigue existiendo una dependencia paterna concreta alrededor de cuya disolución o mantenimiento gira la lucha. En el fondo, los dos consortes aspiran a un amor cariñoso y a verse cuidados pasivamente, pero no pueden manifestar estos sentimientos y necesidades. Es como si ninguno de ellos pudiera mantenerse en el plano de la autonomía, a no ser con esas tensiones extremas. En los esfuerzos que despliegan en su lucha con el cónyuge, es cierto que se ven expuestos a peligro, pero también se ven fortalecidos. Los consortes necesitan el uno del otro para la proliferación de sus funciones de defensa. La lucha eh, puede entenderse como un intento de conquista de autonomía que posiblemente es mucho mayor en importancia que la mera obtención del placer libidinoso sádico-masoquista. En la lucha contra el otro, uno se perfila y adquiere contornos más definidos. Esta lucha no admite descanso porque la tregua significa pasividad amenazadora y con ella sumisión. La lucha anal por el poder se caracteriza frecuentemente por el miedo a placer, como dice Balint, 1960. El combate constante separa y une al mismo tiempo, proporciona a los dos consortes la vivencia placentera de íntima simbiosis y la sensación al mismo tiempo también agradable de delimitación mutua y de afirmación propia. Una separación en serio conduciría a una situación de fuerte angustia, pero gracias a las mutuas provocaciones están tan enconadas el uno contra el otro que el distanciamiento, la evasión y la separación no son en absoluto posibles. Con frecuencia la lucha por el poder matrimonial agrada como fórmula sustitutoria de un ritual de amor. No rara vez la escena de combate enardecen a los combatientes inmediatamente después y se transforman directamente en relaciones sexuales. Tan solo es posible resistir el peligro de caer en la regresión de una simbiosis oral en una relación cuando, al mismo tiempo, permanece asegurada la separación en la lucha. Con relativa frecuencia apreciamos en los matrimonios ancianos un replanteamiento de la lucha anal por el poder. Los consortes tienen una absoluta necesidad el uno del otro y deben existir el uno para el otro. La pérdida de prestigio, poder y dignidad, así como la depauperación, pueden fortalecer rasgos anales de carácter, tales como la testarudez, afán de orden, ahorro, tesón. El miedo a la separación y a la dependencia aumentan debido al temor de que el consorte pueda morirse antes dejándole a uno solo, o de convertirse en un ser débil y decrépito, y en consecuencia sin más remedio que entregarse al otro. Uno quisiera demostrarse a sí mismo y al cónyuge la fortaleza del yo no quebrantada, y lucha por la defensa de la igualdad de valor respecto al consorte. Cada uno quisiera ver al otro en segura sujeción, sin depender en demasía de él. Entre gente de edad, la discrepancia entre la dependencia y afán de demostrar su propia autonomía, produce a veces cuadros, en ocasiones grotescos, de lucha por el poder, broncas y jugaretas, como en el siguiente ejemplo. Ejemplo 9. Un marido de 64 años liquidó hace 4 su negocio y se retiró totalmente a la vida del hogar. Desde entonces va cada vez peor el matrimonio. Al parecer, todo el contenido de la vida de ese hombre consiste en atormentar a su esposa.
Se echan en cara mutuamente la avidez por el dinero, se zahieren porque piensan que podían vivir juntos y felices los últimos años de su vida si no fuera por el egoísmo del otro. La guerra de posiciones ha conducido a la siguiente situación en la vivienda. El marido ha colocado en el pasillo un tabique que divide el piso en dos compartimientos, con dos habitaciones cada uno, lo que permite a los consortes entrar y salir sin ver lo que hacen. Para evitar todo encuentro, él ha comenzado a dormir de día y a salir de noche, mientras que la mujer continúa con el régimen normal de vida. Esta, por su lado, intentó insonor- insonorizar con tapices especiales las paredes que limitan con las habitaciones de su marido. A pesar de todo, los consortes están en relación continua. La utilización común del retrete, cocina y baño ocasiona suficientes oportunidades para enfadarse y comunicarse mutuamente. Es cierto que esto último solamente ocurre por medio de escritos o por procedimientos no verbales. Una de las formas de expresión preferidas por el marido es hacer sus necesidades mayores en el baño, vomitar en las cacerolas y orinar en las perenganas. Hacer sus necesidades mayores en la bañera, vomitar en las cacerolas y orinar en las perenganas. Casi todos los días escribe un mensaje a su mujer que poco más o menos es del siguiente tenor. Te maldijeron ya cuando estabas en el vientre de tu madre. A ti, prostituta barata. También yo te maldigo, vieja decrépita. Te envenenaré ahora y ciertamente con un medio con el que no estirarás la pata inmediatamente, sino que tendrás que sufrir durante 4 semanas. También escribió a su mujer que él era un sabio atómico y que podía producir agua pesada con sus dos lámparas ultravioletas. Podía vender ese invento o también hacer volar por los aires a toda la ciudad de Zúrich. La mujer creía a medias estos descubrimientos, pero tenía miedo a sus amenazas de incendiar la casa mientras ella dormía. También afirmaba que él, como péndulo, podía recoger en sí mismo rayos cósmicos y con ello predestinar la vida y muerte de los seres humanos y, asimismo, influir sobre ella. Por fin, la mujer no pudo soportarlo y se separó de él. A consecuencia de la separación, el marido cayó en profunda apatía y desvalimiento y tuvo que ser acogido en la clínica psiquiátrica. Después de estar hospitalizado durante varios meses, se presentó la mujer a los médicos ofreciéndose a cuidarle. Manifestó que todavía podía intentar ahora, cuando él se había apaciguado tanto, llevarle consigo a casa. Un año después de su salida de la clínica, la mujer escribió una carta al médico. Me alegra mucho poder participarle que el estado de mi marido ha mejorado mucho. Ahora puede tomar su comida sin tener que ingerir medicamentos. Salgo mucho con él a tomar aire y me esfuerzo por combatir su melancolía. Tengo la firme esperanza de que, aunque no se ponga totalmente bien, mejorará decisivamente. La lucha por el poder matrimonial fue el último intento del marido para ejercitarse en la autonomía y propia fuerza. Ahora había abandonado el pugilato y se entregaba pasivo y desvalido a los cuidados de su mujer. En la lucha por el poder de los consortes combaten con frecuencia sangrientamente. Casi siempre y de forma espectacular hacen que su tensión alcance un punto extremo y luego vuelven a arreglarse cuando ya parecía que la relación iba a quedar definitivamente rota. Pero poco después se reanuda el combate. Por muy destructivas que sean las tendencias, la realidad es que no se quiere destruir al consorte, así como tampoco la relación. Pero sí puede ocurrir que uno de ellos no pueda encontrar ya salida a una escalada, y esto en ocasiones conducirá al divorcio sin intención de divorciarse. También puede ocurrir que los consortes se odian a muerte. La constante tensión bajo la que se colocan puede desencadenar diversas formaciones de síntomas psicosomáticas. En ciertos casos, una mujer tuvo que ingresar repetidamente y durante varias largas temporadas en hospitales psiquiátricos debido a sus depresiones.
vómitos funcionales y alcoholismo por reacción, mientras el marido recibía tratamiento consecuente a una tensión alta, inestable, que fue calificada por el médico internista como psicosomática. Cuando el marido estuvo en nuestra psicoterapia por espacio de varios meses, quedó normalizada su tensión sanguínea durante dicho tiempo, pero la terapia no logró modificar apenas la estructura del combate por el poder matrimonial. Con el regreso del marido a su casa se reanudó la antigua pelea y también la tensión subió muy rápidamente. 3 años más tarde, murió el marido a consecuencia de su hipertensión, que entre tanto se le había fijado. Pero la lucha no cesó ni aún después de la muerte. Poco después de morir había dicho su mujer, poco antes de morir había dicho su mujer, nunca conseguirás tranquilidad, porque cada vez que cobres la pensión tendrás que pensar, lo que recibo es dinero de sangre, porque yo he matado a mi marido. Estas frases pesan ahora sobre la mujer como una maldición. La psicoterapia de la lucha por el poder matrimonial es difícil y a veces no ofrece perspectivas de éxito. Con frecuencia se encuentran tan ritualizadas las escenas de combate que ya no acontecen como verdaderos hechos trascendentales en la terapia. Lo único que interesa a los consortes es presentar los puntos de vista que defienden de derecho y recibir protección y afirmación por parte del terapeuta. Las interpretaciones analíticas que se ofrecen en esta situación por lo general rebotan en la pareja y resultan ser casi siempre esfuerzos inútiles. Si se ritualiza la lucha por el poder, ciertamente son los ejercicios de comunicación los caminos más apropiados para conseguir terapéuticamente acceso al conflicto matrimonial. El ritual del ejercicio de comunicación actúa en contra del ritual de la lucha por el poder. Se formulan reglas claras de comunicación cuya observancia es controlada por el terapeuta. En esta forma claramente estructurada de comunicación y bajo la dirección autoritaria del terapeuta, se consigue con mucha frecuencia una modificación del estilo de la relación y ello de manera rapidísima. Pero los ejercicios de comunicación emplean también su astucia en la lucha por el poder matrimonial, porque más de una vez se utiliza precisamente la observancia de las reglas establecidas para evadirse de ellas, para llevar adelante la lucha de forma más refinada, inconcebible. Caso de ser ello posible, los ejercicios de comunicación deberían servir para tranquilizar a la pareja en cuanto ya es capaz otra vez de discutir y dedicarse al fondo de sus conflictos. En algunas ocasiones, el tratamiento de pareja en la lucha por el poder matrimonial se halla en desventaja respecto a la terapia individual porque no se puede conseguir una auténtica mutua colaboración terapéutica. Y lo que los consortes desean hacer en la terapia en común es tan solo controlarse el uno al otro y apropiarse de todo el material que puedan para llevar al campo de batalla. La colusión celos-infidelidad. Los celos Los celos y la infidelidad son problemas muy complejos que pueden presentarse de maneras muy diferentes, pero existe una forma concreta con que se da con gran frecuencia y que se halla subordinada a la colusión anal sádica. En ella, en ella aparece con particular claridad el conflicto entre aspiración a la autonomía y el temor a la separación. Uno, por ejemplo, representa la autonomía de una relación extraconyugal. Con ello obliga al consorte a colocarse a la defensiva porque se siente ahora como único responsable del mantenimiento de la relación. Este protagoniza el papel del miedo a la separación en forma de celos, persigue a su consorte en su infidelidad, lo controla y pretende obligarle a que sea fiel. Cuanto más persigue a su cónyuge con celos, tanto más se siente éste impulsado a demostrar su autonomía, esforzándose en alejarse y en no dejarse obligar. Cuanto más se aleja, tanto más busca el celoso reclamarle como posesión y secuestrarle totalmente. Así, los consortes fortalecen uno frente al otro sus formas de comportamiento.
Uno de ellos dice, yo soy tan celoso solamente porque tú eres tan infiel, y el otro contesta, yo soy tan infiel solo porque tú eres tan celoso. Lo enfermizo de este juego se revela en la manera en que cada uno provoca al otro a su comportamiento. El infiel reclama para sí la franqueza y sinceridad porque favorecen a su fantasía de infidelidad y se sirve de la sinceridad para someter al consorte y provocarle a que haga todo lo posible para proteger a su relación contra la ruptura. Exhibe a su cónyuge la descripción de su aventura de infidelidad y muchas veces lo hace con celo de misionero, aparentemente con el propósito de convertir la relación en algo más libre, pero en realidad lo que hace es fortalecer la actitud conservadora y angustiosa de su consorte. La fidelidad se sitúa en el punto de vista del derecho y representa la moral legal, por lo que, al ser otro declarado culpable, uno espera recibir la protección del entorno. Precisamente en la actual época de ruptura, en la que se pone en tela de juicio el valor de la fidelidad conyugal, encontramos con mucha frecuencia en las parejas de la polarización en un consorte progresivo revolucionario y en otro la de conservador acrisolado. Pero con frecuencia las concepciones de los consortes son interdependientes. Es relativamente fácil, y ello sin correr ningún peligro, adoptar una actitud revolucionaria mientras el consorte conservador se esfuerce lo suficiente para mantener la relación. Pero también es verdad que los cónyuges ultraconservadores incitan muchas veces a otros a hacer saltar la cadena opresora y a quebrantar la dependencia para introducir evolución y desarrollo en la relación. Todo paso a favor del desarrollo y transformación produce con el consorte conservador una angustia contra la que el opresivo progresivo se siente impulsado a luchar. De esta manera, uno de los componentes del matrimonio se inclina a defender lo conseguido, en tanto que el otro tiende al desarrollo y a la transformación. Mientras esta polarización no alcanza una dimensión que haga imposible un acuerdo constructivo, no tiene por qué producir efectos desagradables. Ejemplo 10. Un estudiante de pedagogía y su esposa proceden de familias patriarcales que eran fieles ortodoxos de la misma secta religiosa y allí se habían conocido. Al principio del matrimonio, observaban estrictamente las normas de su religión, rezando y leyendo en común la Biblia todos los días. El cumplimiento de la promesa de fidelidad, así como el empeño en observar las normas morales de la secta, eran ideales fuertemente sentidos por ambos. En el curso de sus estudios, el marido entabló contacto con círculos de estudiantes progresistas y, como consecuencia de ello, cada vez vio que se encontraba más en conflicto con la concepción del universo puritana y autoritaria que seguía manteniendo su mujer. Se llegó a una tensión cada vez mayor, la cual finalmente fue el motivo para que se acudiera a la terapia matrimonial de grupo. La mujer esperaba de ese tratamiento la vuelta del marido al seno de la familia, en tanto que el marido esperaba la confirmación de su ideología, emancipada. El matrimonio en cuestión llamó la atención por su confianza en la autoridad de los dos terapeutas, así como en la del grupo como tal. En la terapia quedó en claro el mutuo fortalecimiento de las posturas patológicas erróneas. La mujer representaba sus temores a la separación de una forma que tenía que aumentar los deseos de emancipación del marido. Se presentaba como ama de casa sencilla y de pocos alcances, y como madre que no tenía más objetivo que permanecer en un hogar idílico mirándose amorosamente a los ojos, leyendo libros en común, en un mundo pequeño exento de toda inquietud. Procuraba hacer todo lo posible para no molestar a su esposo, le servía y le cuidaba. Si por las noches se estresaba, sentía gran inquietud y suponía que le había ocurrido algún accidente y no podía conciliar el sueño si él no estaba acostado junto a ella. El marido, por su parte, se sentía atosigado por el comportamiento de su esposa e incluso mortificado, ya que en sus aspiraciones a emanciparse, ella le cargaba con sentimientos de culpabilidad. Defendía sus ideales frente a su consorte, cosa que también lo hacían cuando se encontraban en el grupo,
y ello de una manera tan provocadora que el grupo se solidarizó durante mucho tiempo con su esposa e intentó asentar, asentarle sobre principios morales. También llevó a efectos repetidos, a efecto, también llevó a efecto repetidas veces inhábiles tentativas para liberarse de su esposa. Con la amenaza de pasar toda la noche con otra mujer, se marchaba de casa, pero se quedaba al aire libre porque no tenía ninguna otra amiga, si bien no podía aceptar ante su mujer que lo único que había hecho era puro teatro. Finalmente, inició unas relaciones extramatrimoniales que al principio ocultó a su mujer, pero se comportaba de una manera tan extraña que ésta comenzó a acosarle inquisitorialmente hasta que él terminó confesándole la realidad. Cuando más le interrogaba e intentaba controlarle, tanto más fuerte era su necesidad de inventar nuevos secretos para finalmente revelarlos. Cuando estuvo ausente durante el servicio militar, reanudó una relación extramatrimonial, hecho que confesó al grupo en una sesión en la que no estuvo presente su esposa. Se le aconsejó que no le revelase esa aventura. También se le explicó su necesidad de confesar inmediatamente a su esposa sus fantasías y realidades extramatrimoniales se basan en tendencias al aferramiento y en deseos simbióticos. El marido dirigía por aquel entonces un campamento de patinaje sobre hielo para muchachas adolescentes a las que debía impartir información sexual. Aunque no había motivo especial para ello, se le ocurrió la idea de que su mujer le acompañara en el campamento. Allí estaba rodeado de muchachas con las que flirteaba constantemente, permitiéndose bromas picantes. Así relegaba a su esposa a la posición de la carabina que tiene que velar porque haya formalidad. Aquí también aparece una intención de emancipación del amparo de su seguridad, organizada por él mismo por miedo a su mujer. Pero su esposa, por su parte, se las arregló con refinamiento ingenuo para llevar a su marido al fracaso en sus ideas progresivas y conseguir que hiciera el ridículo ante sí mismo. Véase la página 223. En el curso del tratamiento se llegó especialmente a la mujer a un cambio de mentalidad. Se llegó especialmente a la mujer a un cambio de mentalidad. Ella se emancipó, planteó sus deseos propios y comenzó a trabajar a media jornada en una actividad interesante que le agradaba y dio a entender claramente a su marido que ya no viviría exclusivamente para él y sus hijos. Con estos hechos se produjo un cambio a la inversa en la colusión. El marido, que hasta entonces había pretendido emanciparse, sufría ahora bajo las tendencias separatistas de su mujer. Intentaba frenarla en sus aspiraciones de emancipación, a fin de que se dedicara plenamente al gobierno de la casa. La conducta de su esposa le preocupaba tan intensamente que apenas era capaz de estudiar, y ahora se daba cuenta por primera vez hasta qué punto se hallaba ligado, en el fondo, a su consorte. La mujer se hizo más libre y más segura de sí misma, pero transcurrido cierto tiempo volvió de nuevo a la terapia, acometida de una fuerte crisis. Su marido le había informado de una nueva relación con la esperanza de restablecer con ello las condiciones antiguas en esta colusión, celos, infidelidad. Pero esta vez la mujer se comportó con más sensatez. Se instaló en un dormitorio independiente, se negó a las relaciones sexuales y pensó seriamente en el divorcio, mientras su marido se mostraba más bien inseguro en su relación extraconyugal y daba la impresión de que necesitaba protegerse en su amiga para poder afirmarse de su esposa. La colusión celos-infidelidad, en la colusión celos-infidelidad, uno de los consortes representa, en consecuencia, los deseos de emancipación y desplaza los temores a la separación, situándolos sobre el otro cónyuge. Este representa los temores a la separación en forma de celos y delega su propia fantasía, sus propias fantasías de infidelidad o aspiraciones a la emancipación en su consorte. Traslada a un esquema, se puede presentar la colusión de la siguiente forma, lo que se muestra en pantalla. En el tratamiento de la colusión celos-infidelidad, con frecuencia,
Observamos el cambio inverso de posturas, como en el ejemplo transcrito anteriormente. El hasta entonces seguro, tan seguro de sí mismo, tan emancipado y tan infiel, se convierte repentinamente en celoso, y el que anteriormente era celoso, en infiel y emancipado. Aspectos sintetizados de la colusión analsádica. Una especie de conclusión. La resistencia común de los consortes se dirige a que no se permita poner a discusión la idea de que la relación se desharía si ambos se comportaran con libertad y autonomía. La lucha por el poder, el sadomasoquismo y el juego celos-infidelidad sirven a los consortes como efecto final para asegurar la mutua unión y al seguir relacionados el uno con el otro. Ciertamente, el cónyuge en posición progresiva reprenderá al otro por su dependencia, pero la forma de estos reproches será apropiada para fortalecer esa dependencia. Es decir, que si el consorte regresivo da algún paso en dirección a la autonomía, será castigado inmediatamente. Si en lugar de evadirse pasivamente, pretende en realidad expresarse alguna vez con sinceridad e independencia, le sermoneará el dominante que se siente amenazado y le postergará a la línea establecida de antemano. El dominante concede al dominado solo la forma de libertad que le dé la posibilidad de comportarse, con el pretexto de su libertad, tal como el dominante lo había cedido en lugar del dominado. Esto, por otro lado, se comporta con tanta torpeza y falta de responsabilidad en sus imaginarias aspiraciones a la autonomía, que incita al dominante a fortalecer con justificación sus esfuerzos de control. El dominante deberá aceptar los deseos de independencia de su consorte, y el dominado debería encontrar una relación más libre para sus necesidades de autonomía y actividad. Ambos cónyuges deben aprender que la relación no se disolverá si cada uno de ellos se reserva ciertos campos de autonomía y desarrollan iniciativas propias.